Hola a todos los seguidores de Mente y Salud. Una vez más, bienvenidos por este canal, que además siempre tiene excelente información. Así que hoy, nuevamente, quédense con nosotros, porque tenemos una entrevista maravillosa. Vamos a estar conversando con la especialista Neri Mijares. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela, con estudios en trauma y terapia EMDR en la Asociación Española de Psicología. ¿De qué vamos a estar conversando? Vamos a estar conversando de heridas emocionales en nuestras vidas. ¿Cómo afectan las heridas emocionales en nuestras vidas? Ahora usted dirá, ¿qué son heridas emocionales? ¿Sabes lo que es una herida emocional? Bueno, quédate en Mente y Salud para que te enteres de esto y de cómo puedes identificar las heridas emocionales, cómo trabajarlas, cuáles son las herramientas y de la mano de una excelente profesional. Licenciada, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Bien, gracias por la invitación. Neri, háblame de tu trabajo acá en Venezuela, de tu trabajo como especialista en la salud mental de las personas. Ok. Mi trabajo se divide en dos áreas totalmente antagónicas, por decirlo de alguna manera. Los neurodivergentes del espectro autista, niños y adolescentes, y lo que tiene que ver con abuso, pero con abuso psicopático y abuso narcisista, con violencia, niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres, indistintamente. Y el impacto que tiene el abuso psicopático y narcisista en las personas. ¿Por qué? No solo porque estuve ahí, porque salí afortunadamente de ahí, sino por la gravedad de cómo puede ser víctima cualquier persona. Sí. No es que tenga vulnerabilidad, no es que sea una persona con baja autoestima, no. Personas empoderadas, profesionales, exitosas, porque nadie anda por la vida pensando mal y creyendo que te van a hacer daño. Claro. Entonces, esa se convierte también en una vulnerabilidad. A ver, ¿qué son las heridas emocionales? Vamos primero que nada a aclarar ese término. ¿Cómo identificamos? Porque podemos tener una vida entera y si no nos hablan del término heridas emocionales, no sabemos o no podemos identificar eso que nos pasaba y que resulta que era una herida emocional. ¿Qué son las heridas emocionales? Las heridas emocionales son traumas, pero hay traumas simples y hay traumas complejos. Son traumas complejos porque tienen un impacto en nuestra vida en el momento que sucede y a largo plazo, un impacto profundo, tanto en la salud mental y emocional, en las relaciones interpersonales, en las decisiones que va a tomar la persona, decisiones inclusive simples como qué carrera quiero estudiar en la universidad. Si quiero ser orador, pero tengo una herida de humillación cuando yo exponía, entonces yo no voy a ser orador, pero a lo mejor sí tienes habilidades, tienes potencialidades, pero la herida que hace, que te inhibas, que te reprimas, que no te abras a las relaciones, que te aísles. ¿Quién nos hace las heridas emocionales? Las heridas emocionales dañan, socavan tu autoestima, tu autoconcepto, la dignidad. Dependiendo del tipo de herida, por decirlo de alguna manera, va a afectar, por ejemplo, la herida de humillación cuando un alumno de bachillerato presenta un examen, por ejemplo, y lo reprueba. Y hay profesores que entregan las notas en privado. O no te la dicen, sino alumno tal, tome la nota. Pero hay otros que humillan públicamente. Bueno, ya están los aprobados, ahora los que rasparon. Sacaste 0,4. Vamos a ver si estudias. Entonces, la persona estudió, se preparó, pero bueno, se bloqueó y sacó esa nota. En ese momento fue humillado. Neri. Si cada vez ocurre y ocurre, tú eres incapaz, es que tú no sirves para eso, es que tú eres desordenada. Neri, eso era una persona externa, pero personas que nos aman, personas de nuestro núcleo familiar, ¿nos pueden hacer heridas emocionales? Sí, con intención y sin intención. Sin intención, ¿cómo? Por ejemplo, padres presentes ausentes, padres
físicamente presentes, los padres proveedores, pero emocionalmente ausentes. Esos hijos, e inclusive esa pareja, tiene herida de abandono. Y herida de abandono, ¿por qué? Mi papá estaba ahí todos los días, todo lo que yo quería me lo compraba, pero cuando yo me sentía con miedo, yo no podía hablar con él. Estoy ocupado, vengo de trabajar, estoy cansado, o están en el celular, o llegan a altas horas de la noche. Entonces, no es que te percibes abandonado, estás abandonado, porque necesitas el apoyo, la ayuda, conversar con alguien. ¿Y con quién conversas tú primero? Con los que tienes ahí al lado. Claro. O cuando le comentas, por ejemplo, que te pasa tal situación, que te gustó una muchacha y te hizo esto y esto, y lo que recibes es una humillación. Pero te vas a dejar que te hagan eso. Pero yo creo un hombre, por ejemplo, en el caso de los hombres. Claro. Porque a hombre no lo humilla mujer. ¿Okay? Hay un estereotipo. Entonces, esa herida de vergüenza, de humillación, de abandono, sin querer, ¿verdad? Tratando de formar, piensa el padre, un adulto firme, ¿verdad? Un joven que tome decisiones, pues no. Y cómo lo percibas. O sea, no solo es lo que me dicen, sino cómo yo lo percibo. Okay. Los que tenemos hijos, tú puedes tener 2 hijos, pero uno es más sensible que el otro. Sí, uno toma lo que tú tú conversas con los 2, uno lo va a tomar de una manera y uno lo va a tomar de otra, porque tiene que ver con su personalidad. Entonces, cómo lo perciba, claro, también va a influir. ¿La constante comparación entre hermanos pueden ser heridas emocionales? Sí. Y comparación también inconsciente. Tu hermana cuando estaba en ese grado sacaba puro 20. Claro. ¿Qué me estás diciendo? Si yo vine con un 12, hice mi mejor esfuerzo. O comentan a terceras personas, es que mi hija mayor es inteligentísima. Delante de las personas. Claro. Y escucha, y crece escuchando eso, y crece escuchando eso, y crece escuchando eso. ¿Y qué hace ese niño? Empieza a estudiar para ganarse también el reconocimiento y la aprobación. Y a competir con alguien inaccesible, porque la hermana no tiene la culpa. Claro. O sea, y que vas creando no solo heridas, sino a veces frustraciones, dependiendo de la personalidad, terminan con rabia hacia una hermana que no tiene la culpa. O sea, ella estudió en su época, a lo mejor el pequeño ni siquiera había nacido, pero hay esa comparación directa e indirecta, no solo en coeficiente intelectual, a veces es, mira cómo tiene la habitación, mira la tuya. Hay niveles de heridas emocionales, es decir, puede que yo crezca con eso, que mi hermano o mi hermana era más inteligente, más ordenado, más disciplinado que yo, pero puede haber un maltrato físico que lleve a una persona a tener heridas emocionales más fuertes y más peligrosas que otras. Sí, está comprobado. O sea, no en todos los casos, es decir, no todo hijo de una persona violenta es agresivo, copia el patrón, pero es sumiso. Aprende a inhibir las emociones. ¿Por qué los hombres se suicidan más en todos los países? Porque culturalmente tienes que inhibir. Los hombres no lloran. Inhiben las emociones. Los hombres tienen que ser valientes. Los hombres tienen, entonces crecen en una invalidación emocional que no es consciente. O sea, nadie quiere invalidar emocionalmente, o sea, nadie es sano a su hijo, pero sin querer lo vas haciendo. O sea, lloró, sea hombre, sea mujer, o sea, comprenderlo, acompañarlo, ponerse en su lugar, porque hay heridas emocionales, no todas, se desarrollan en la infancia. Con estas personalidades, que es otro tema, es decir, narcisistas y psicópatas, se desarrollan heridas emocionales que no tenías, porque eso, eras una persona sumamente segura, no eras celosa, pero la herida del miedo, resulta que tus padres te querían y te adoraban, te trataban muy bien, creciste en un hogar funcional y después te convertiste en una persona llena de miedo y de pánico desde que está con tal muchacha o con tal muchacho. Neri, ahorita se están viviendo épocas diferentes, épocas donde los padres a lo mejor están prestando más atención a cómo es la actitud de sus hijos, porque entendieron que ellos como padres pueden tener ayuda de profesionales como tú.
Pero ¿cómo hacen esas, bueno, para esta generación que está pendiente de sus hijos, cómo identificar si un adolescente, ¿verdad?, tiene alguna herida emocional? ¿Y cómo hace toda una generación ya de adultos que en este momento están viendo la entrevista y dicen, claro, yo soy así, así, asado, no tomo estas decisiones o no tomé este camino porque estoy identificando justo en este momento que tengo heridas emocionales? ¿Cómo trabajamos esas dos generaciones? La que ya no puede hacer terapia con sus padres o sus padres no pueden mejorar porque ya no están, y esta nueva generación de padres que sí están prestando atención al comportamiento de sus hijos para tomar medidas. Mira, en consulta tengo a padres en terapia para poder ayudar a sus hijos. Excelente. ¿Y por qué? Porque es un proceso de autoconocimiento. Porque en mi época se abordaban los problemas diferentes. Claro. En mi época los padres abordaban los problemas de otra forma, pero cuando te das cuenta que esas herramientas que te permitieron a ti como padre sobrevivir o como madre en una época no funcionan en esta generación y no funcionan no porque hay una brecha generacional, sino es que hay otras dinámicas de relación. Claro. Donde no es que antes no había, por ejemplo, violencia desde el noviazgo, pero ahora hay más. Ahora hay una influencia de las redes sociales porque hay no solo un mal uso, sino el contenido que se difunde. Claro. Y hay redes sociales que prácticamente, dos redes que deberían de estar prohibidas. Claro. ¿Por qué? Porque no hay filtro, porque cualquier cosa sale, se publica, se difunde, donde tú como padre, dependiendo de la edad de tu hijo, puedes poner controles parentales. Ajá. Tienes que tener supervisión, tú tienes que, mientras tu hijo sea por lo menos menor de edad, autonomía pero supervisada. Claro. ¿Qué tipo de contenido está viendo? ¿Cuánto tiempo está en las pantallas o en las redes o en el juego? O sea, ¿qué juegos? No. Yo tengo hijos y tuve una hija. O sea, tal programa de televisión, tal comiquita, no. Por ejemplo, me acuerdo que era Ren y Stimpy. No. ¿Pero por qué no? Por esto y por esto y por esto. No como antes. No porque digo yo. Claro. No porque hay juegos que no solo porque sean agresivos, porque son violentos, porque pueden ubicarlos hasta se meten, hay hackers y saben hasta la ubicación de tu dirección, entonces tú dices no. Además personas encubiertas. Y son juegos, y son personas encubiertas, son personas que están jugando. Ese no escribe como un niño, ese es un adulto. Claro. Porque tú te das cuenta. Claro. Entonces tienes que supervisar, tienes que observar, conocer a tu hijo, pero conocer requiere eso, tiempo, requiere apertura, requiere saber cuáles son tus limitaciones y decir, yo como padre necesito terapia. ¿Y por qué? Eso es bien importante. ¿Cómo ayudo yo a mi hijo Ajá. si yo estoy lleno de traumas y de miedos y de inseguridades o mi carácter no me permite? Claro. Porque mi hijo ni se me acerca porque no me respeta, me tiene miedo. Y me tiene miedo, ¿por qué? Porque estallo en ira, porque pego 4 gritos, porque resuelvo, esa es mi manera de resolver los problemas, porque yo soy así. No, y porque además vienes de un patrón. Así y porque vienes de un patrón. De un patrón, y eso es aprendido. Claro. ¿Tú crees que esta generación va rompiendo el patrón, Neri, lo que has visto en tu estudio? Sí, y viene rompiendo. Y como te digo, hay madres, padres desesperadas, y te digo, más por hijos, parece mentira, que por hijas. Ok. ¿Cómo hago? Madres de psicópatas, de narcisistas, mi hijo tiene 4 años que no me dirige la palabra. Porque después de la relación, obvio, claro, te aisló de todo el mundo, inclusive hasta de tu mismísima madre, porque la relación era tan así y era quien te iba a abrir los ojos. Nosotros hablamos... Y tú lo vas ayudando. ¿Por qué? Porque, mira, hay maneras de llegar, claro, hay formas de llegar, y las madres y los padres, para salvar a un hijo, a una hija, hacen lo que sea. Al punto, por ejemplo, de una charla en la empresa sobre moving, y por ahí se metió la psicopatía en la relación de pareja. ¿Y todo por qué? La mamá habló con el dueño de la empresa, que era el jefe del muchacho, y el jefe del muchacho
estaba en la relación de pareja. O sea, la información te va a llegar, quieras o no quieras. Así me tenga que meter en tu mismísimo Claro. lugar de trabajo. Entonces, es un cambio de paradigma. Claro. Y que ahora, con el uso de las redes sociales también, se difunde más la información, se presta más atención a la salud mental de... está aislado, está cambiando de conducta, está desmotivado, ya lo que antes le gustaba ya no le gusta, lo que antes hacía ya está disminuyendo, estás viendo que progresivamente se está encerrando, no sale ni siquiera con los amigos, tú dices, ya va, algo está pasando. Algo no está normal aquí. Algo aquí no está bien y no sabes y no puedes llegar. Entonces, bueno, a lo mejor los padres, en este caso, hablan con los hijos si quieren, porque tienen que querer buscar ayuda, claro, asistir a terapia, porque nadie, a un adulto, ni siquiera un adolescente, obligado, vas a ir al psicólogo. Entonces no buscas, lo persuades. ¿Por qué? Porque necesitas que su salud mental esté allí. Que ahí a lo mejor te das cuenta que había eso, heridas emocionales de la infancia, pero que fue sin querer y salen allí. Entonces, como padres tenemos también que asumir una responsabilidad en sí. Lo hice sin querer, pero lo voy a corregir. Pero lo voy a corregir, pero voy a tomar acciones para mejorar y que tu hijo vea también, o los miembros de tu familia, de que tú estás haciendo algo para mejorarte a sí mismo. Porque si tú no sanas, difícilmente tu entorno va a sanar. Claro. Porque eso va a afectar todo. O sea, tu salud mental afecta tus relaciones a nivel laboral. Claro, todo. Personales, de amistad, de pareja, o sea, es todo. Claro. Es todo. Sé que trabajas mucho representando a Venezuela, analizando casos aquí en Venezuela. ¿Cómo estamos con respecto al resto del continente con el tema de salud mental, de buscar ayuda, con estas heridas que venimos arrastrando, heridas emocionales, que es de lo que estamos conversando ahorita? ¿Está el venezolano, ese padre, consciente que en este momento hemos avanzado en ese sentido? Lo que yo veo estadísticamente. ¿Ok? Estadísticamente de los casos que llegan, es que acuden a buscar ayuda psicológica cuando ya la situación se está saliendo de control. Límite. Y no como algo normal. No como algo, eso, por prevención, porque estás empezando a ver los cambios, sino cuando ya estás tan preocupada o tan preocupado que buscas ayuda. Entonces, es la prevención, es la educación, es la psicoeducación que debe empezar. Por eso, el proyecto de ley que inició en Argentina de protección integral a víctimas de abuso psicopático y narcisista, la primera fase es educativa, y entre los artículos está desde primaria. Educar en qué, no solo en violencia, en salud mental, en depresión, en ansiedad, en autoestima. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a trabajar desde primer grado, desde segundo grado, tú empiezas a cambiar las relaciones y la sociedad. La información, la educación y la psicoeducación, si tú empiezas a abordar, si como representante, tú llegas a los colegios y a los docentes, los educas no solo para que impartes tu clase, y a menos que el caso sea muy evidente, eso, que el niño o la niña cambió o que te llega con morados, tú dices, claro, sino que empiezas a percibir de que hay algo, de que no te mira a los ojos, de que te esquiva la mirada, de que no habla con las amiguitas, de que ya no tiene... Son formas de canalizar a través de la maestra un abordaje. Hay que referirlo, buscar el consejo de protección, buscar ayuda. ¿Y ayuda para qué? Para que salvar, para reducir los índices de suicidio, porque la estadística a nivel mundial es en adolescentes. Wow. Y en jóvenes, pues. No en adultos, sino en adolescentes y en jóvenes. Entonces tú dices, algo está pasando. Claro. Para que a esa edad alguien piense en que esa es la solución. Entonces, ¿qué está pasando? No solo en su hogar, en los colegios, en el día a día, cuando ves los casos de bullying, los que hemos visto en las redes, o sea, como unidad educativa, no viste nunca algo.
Claro. Una señal. Entonces, que pasan además un montón de horas en ese pasa más en tiempo, ese recinto, exactamente. claro. ¿Pasas cuánto? 4 horas, 5 horas, 6 horas. Y no hubo algo que te indicara de que a alguien le estaban haciendo bullying. O le estaban haciendo daño, o lo estaban maltratando, porque los que le hacen bullying, por lo general, para no preocupar a los padres, no le dicen a los padres. Pero entonces, ¿quién se da cuenta? Te das cuenta tú ahí, en la institución. Neri, ¿cómo afectan las heridas emocionales lo que vamos a hacer en el futuro? Lo que hablabas tú al principio, bueno, yo no soy un orador de orden porque a mí me dijeron pequeño que tartamudeaba o que no era bueno para eso. Los padres a veces quieren decirte, tú eres bueno para esto y no para esto, o sea, quieren definirte desde pequeño. ¿Cómo afectan las heridas emocionales las decisiones que vamos a tomar como adultos? Las heridas emocionales no solo crean un trauma, sino que hacen que la persona tenga creencias limitantes, creencias como no sirvo eso, no soy bueno para esto, no soy bueno para las carreras humanísticas, sino para las carreras científicas, no, por ejemplo, las mujeres no son buenas para pilotos, para manejar, para tal cosa. Entonces, no solo impiden tu toma de decisiones, coartan que tú puedas tener la capacidad, la lógica, ¿verdad? Desde la razón de decir, yo quiero hacer esto y esto y esto, porque es un filtro. Uh-huh. Entonces, a través de las emociones, tengo un lente que me hace percibir, a lo mejor, debilidades que no tengo. Okay. No me hace ver mis competencias, mis fortalezas. Entonces, cómo yo tomo decisiones, inclusive hay personas que ni siquiera se mudan de urbanización, de la casa de sus padres por miedo. ¿Y por miedo por qué? Que se bloquean a las relaciones de pareja, donde se autosabotean, porque ¿quién te va a querer a ti con ese carácter? Porque claro. A ti, si alguien se casa contigo, te deja. Y te deja porque eres desordenada, porque eres cochina, porque no lavas, porque no cocinas, porque eso. Entonces, ¿qué haces? Ajá. Yo no salgo ni con un muchacho porque si me caso, me va a dejar porque soy cochina, porque soy esto, porque no sé hacer esto, porque no sé hacer esto. Vamos a hacer una pausa ahí, vamos a hacer un... Y si esa mamá que está diciendo, no, nadie te va a querer porque eres cochina, desordenada, vamos a echar un poquito hacia atrás y cómo debería ser esa escena si de verdad, Neri, tenemos unos hijos que a lo mejor es normales en cierta edad, en donde dejen todo tirado. ¿Cómo debería actuar el padre allí que ya recibió esa ayuda psicológica uh-huh. y quiere romper el círculo de nadie te va a querer? Entonces, hacemos una pausa, vamos a imaginarnos que estamos en una película y ponemos pausa y echamos hacia atrás y volvemos a grabar la escena. ¿Cómo debería un padre actuar en ese momento para no grabar en el disco duro de ese niño una herida emocional diciéndole eres desordenado, eres cochino, nadie te va a querer? ¿Cómo actuamos allí como padre? ¿Cuál sería la manera ideal de actuar allí como padre? Primero el modelaje. Okay. El modelaje y el acompañamiento. Los hijos copian más lo que ven que lo que tú les dices. Excelente. O sea, cómo actúa mi mamá, ¿por qué repiten patrones a veces de violencia? Porque mi mamá aguantaba y mi papá maltrataba. Y después así tratará a su esposa, así tratará a su esposo, como fueron tratados. En este sentido, ¿qué hace por lo general? ¿Qué hacemos cuando los niños están pequeños y es una explosión de juguetes? Ajá. Entonces, vamos a recoger para poder ver las comidas. Neri, ¿cómo rompemos el círculo de las heridas emocionales? ¿Cómo hacemos para no repetir ese patrón tanto en nuestra vida cotidiana como en nuestra relación de pareja y con nuestros hijos? Okay. Una de las maneras es a través del autoconocimiento. Okay. El autoconocimiento es un trabajo, ¿verdad? Que requiere saber qué nos da miedo, qué nos intimida, qué ha sucedido con nuestras relaciones, no solo de pareja, uh-huh. sino de amistad, laborales, si hay un patrón. Okay. Porque cuando hay heridas emocionales hay un patrón. Uh-huh. Y hay un patrón que
puede ser de inhibir las emociones o de sobrereaccionar, de explotar, de reacciones exageradas, y alguien siempre te dice, no es para tanto, pero no es una persona. Cuando ya te lo dicen en diferentes contextos y tienes autocrítica, tú dices, ya va, ¿por qué reaccioné de esa manera? Porque lo que te dijeron o la manera como se presentó la situación te llevó a un evento similar en el pasado. Entonces, tú no recuerdas a lo mejor lo que sucedió porque estabas muy niño, pero la amígdala recuerda cómo te hizo sentir. Por eso dicen que el cuerpo lleva la cuenta. No, y por eso es que se llaman heridas. Eso, son heridas abiertas. Hay un trauma, no. Heridas emocionales, y es porque están allí. Están allí y hay detonantes. Y ahí está la cicatriz. Está la cicatriz, entonces cualquier evento, un olor, una voz similar, una palabra. ¿Por qué? Porque hay anclajes emocionales. Sí. Y anclajes emocionales son, por lo general, hay positivos y hay negativos, pero cuando hay heridas son negativos. Entonces tú asocias a lo mejor las exposiciones a ciertos eventos que tuviste en el pasado, a que te quedas muda, a que te bloqueas. Entonces la situación de cuando te toca exponer, elegir abogado, pero yo quiero ser penalista, pero tengo juicios orales. No puedo, a menos que trabajes en las heridas emocionales. Cuando empiezas, pero requiere conocerla. Tú no puedes sanar lo que no sabes. Claro. Entonces, cuando tú reconoces y empiezas a investigar cuáles son las heridas y te identificas, buscas ayuda profesional y comienzas a trabajar, ¿tiene que ver solo con algo psicológico o tiene que ver con desarrollo de habilidades también, aparte de lo psicológico? Entonces, comienza ese proceso de transformación personal. Pero las heridas emocionales, cuando son heridas, requieren ayuda terapéutica. ¿Cómo es ese trabajo? Una vez que ya el paciente, la persona, identifica que tiene heridas emocionales, ¿cómo es el trabajo del profesional con ese paciente? ¿Cuáles son las terapias? ¿Cuáles son las herramientas que debería utilizar una persona para sanar las heridas emocionales? Bueno, cuando trabajamos con trauma, la edad, se puede decir, en que el trauma se fija, podemos decir que es de los 4 a los 12 años. ¿Okay? Entonces, esas heridas emocionales, ese trauma está allí. Cuando vamos a reelaborar el trauma, a trabajarlo, tenemos que ir al origen del trauma. Okay. Porque tenemos los síntomas, las consecuencias, y las consecuencias son, bueno, a lo mejor son secuelas físicas, ¿sí? Sudoración, palpitación, me desmayo, se me baja la tensión, o psicológicas, emocionales, ansiedad, depresión, estrés, un ataque de pánico. Pero el ataque de pánico, ¿cuándo se originó? Y que, por lo general, con la terapia EMDR, trabajamos en ese, se hace lo que se llama una diana, lleva tiempo, porque es trabajar, desglosar todo ese trauma, llevarte a ese momento, porque el adulto con miedo es el niño con pánico. Okay. Es el niño que tuvo pánico en varios eventos, a lo mejor que se fueron repitiendo. Cuando es abuso, son eventos que se repitieron en intensidad y quedaron allí. Después, bueno, se fue de la casa, si era maltrato infantil, ya, pero eso quedó allí. Entonces, lo que sientes cuando alguien te agrede en la edad adulta, esa rabia, esa impotencia o ese terror, o se crean relaciones de dependencia emocional, porque bueno, para que no me abandonen, para no sentirme otra vez solo, me quedo aquí porque no soy suficiente, porque así te hicieron sentir. Entonces hay que ir al inicio y empezar a trabajar, fortaleciendo la autoestima, el autoconcepto. ¿Es duro para el paciente, Neri? Sí, es doloroso. Llegar a esa edad, entre 4 y 12, recordar todo eso, que a lo mejor simplemente tenía
la idea de que le pasó, pero claro, lo marcó, pero el hacer énfasis en volver a ese momento o a esos momentos es duro para el paciente. Sí, porque es revictimizar, es revivir el trauma, pero con esta terapia, ¿qué haces? Desensibilizas y lo vas trabajando allí, lo vas trabajando allí. Cuando la persona termina, es otra. Ya no siente lo mismo, ya recuerda lo vivido, pero sin reexperimentar el dolor. A veces hay víctimas, sobre todo de violencia física o de violencia sexual, de parte de algún miembro de su familia. Uh-huh. Pero eso ocurrió a los 7 años, 8 años. Después los olvidó. Cuando llegan a terapia, hay una reunión familiar y se aparece ese familiar. Y yo no sé qué me pasó cuando lo vi, empecé a sudar, sentí miedo, me quería ir. Claro, cuando empiezas a hacer el estudio, cuando estás en terapia y cuando has venido trabajando el trauma, el mismo paciente llega. Fue él quien me agredió. ¿Por qué? Porque lo vio, pues. Claro. Porque lo enfrentó, porque ya es un adulto. Pero que revives lo que sentías. Y eso es una bomba de tiempo. O sea, no es que en la terapia va a salir, es que va a salir en cualquier momento. A lo mejor en el momento que menos imaginas, que menos esperas y de forma incontrolable. A lo mejor alguien te dice las mismas palabras con las que se crearon tu herida de humillación o la herida de traición. Y tienes 50 años. Y porque esa persona tomó esa decisión a los 60 años. O sea, no fue que no pasó nada, es que pasó y no se trabajó o entre comillas, lo olvidó, pero nada se olvida. Claro. Todo está ahí, está como dormido. Entonces, hay situaciones que hacen que todo vuelva a salir. Entonces, Neri, en medio de esas terapias, ya cuando el paciente está trabajando en sus heridas emocionales, ¿cómo manejan el perdón hacia esa persona, si está viva todavía, si ya falleció, dependiendo también del abuso? ¿Cómo es? ¿En qué figura cumple y qué papel cumple el perdón en las heridas emocionales? Ok. Vamos a hablar de 2 tipos de perdón. Ok. El perdón a quien me maltrató y a quien, dependiendo del tipo de abuso, uh-huh. Porque como dice el doctor Piñuel, el obligar, el instar a la víctima a que perdone a quien conscientemente lo agredió, lo maltrató, lo humilló, es no solo revictimizante, sino es exponerte nuevamente, por ejemplo, al maltratador. Si alguien con conciencia plena te hizo tanto daño, el perdón tiene que ser, vamos a decirlo, un acto privado. Okay. Si la persona considera que eso va a cambiar su vida, pero el más importante es el perdón a ti mismo. Okay. Y a ti mismo, ¿por qué? Porque las personas se culpan, o culpa inducida, o cuando caen en cuenta de porque yo permití que me hicieran esto, uh-huh. Porque yo dejé que me hicieran esto. Entonces, si yo no me perdono, yo no puedo avanzar en ningún proceso terapéutico, porque voy a sentirme culpable, y mientras tú te sientas culpable, tú no puedes avanzar. O sea, no hay manera de tú sanar emocionalmente, psicológicamente, mientras tú cargas una culpa a cuestas. Claro. Y una culpa por algo que no es tu responsabilidad. Que llaman la mochila también. La mochila, ¿no? Sí, porque si de niño a ti te hicieron actos, vamos a decir así, lascivos, maltrato físico, ¿qué pudiste haber hecho tú para que una madre te agrediera físicamente de una manera despiadada? Claro. Si tenías 5 años, si tenías 4 años. Igual, independientemente de la edad, pues, o sea, ninguna violencia se justifica, porque para eso la relación no funciona, te separas, te divorcias, si es posible van a terapia, cada quien con su vida, pero el perdón tiene que ser básicamente para quien
lleva las heridas, perdonarse a sí mismo, porque ya tiene bastante con cargar con su dignidad disminuida, con su valor mermado también, con una autoestima que no es que sea baja porque es así, por algo se siente que no es suficiente. Cuando eso que hablábamos de las comparaciones, entonces no soy suficiente. Es algo tan común en los padres. Y en los padres, no, y hasta en el común de las personas. Sí. Que tú ves que una madre tiene un hijo de 3 años, de 2 años, que está todavía chiquito, sale embarazada, nace el bebé, y los adultos llegan a visitarla con un solo regalo. Ay, uy, sí. Hay un niño de 2 años, ese pobre niño está esperando también su regalito, porque es muy pequeño, y se queda así, ¡qué bello! Y van para el recién nacido, y todo es para el recién nacido, y todo. Entonces después dicen, no, que tiene celos del hermanito. O sea, no, es que fue literalmente desplazado. Claro. O sea, desplazado, olvidado, ahí es eso, abandonado, puesto a un lado, y cómo se siente. Entonces ahí tú ves que hay heridas que sin querer, no solo los padres, el resto de las personas. ¿Cómo actuamos? Y ahorita que tú estabas hablando, estaba yo recordando algo muy triste, ¿no? ¿Cómo actuamos las personas que de alguna manera, no tenemos o tenemos pocas heridas emocionales, porque tuvimos unos padres maravillosos, una infancia hermosa, gracias padres, pero he conocido por lo menos 2 personas y me llena de sentimiento que cuando llega la Navidad, a mí no me gusta la Navidad mucho, pero es porque yo soy floja, entonces eso es mucha decoración y todo el mundo empieza con y ya decoraste. La presión. Entonces me dicen Grinch, pero es por eso. Pero tristemente he conocido por lo menos 2 personas que me dicen, a mí no me gusta la Navidad. Y de verdad, bueno, se me eriza la piel. Y yo les pregunto, ¿por qué no te gusta la Navidad? Me dicen, bueno, porque es que yo nunca tuve un regalo. Y me acordé por el tema del regalo, Neri. Porque me dicen, y con palabras tan fuertes, mi padre era tal cosa, que las Navidades eran terribles para nosotros. Y son personas adultas que de verdad odian la Navidad tal cual como la historia del Grinch. Que no es porque él sea malo, sino que él tuvo una experiencia tan triste cuando niño con la Navidad, que aunque a nosotros nos parezca un chiste, hay personas que odian la Navidad porque fueron marcados como niños, cuando niños, y tienen esa herida emocional grandísima, Neri. Eso es muy triste, porque la Navidad para muchos es una época tan feliz, tan llena de luces, y hay personas que no, porque arrastran esa herida emocional grandísima. Y el impacto, cuando esas personas se casen, sus hijos probablemente odiarán la Navidad. Esperemos que no. O en qué se convertirá en, vamos a decir así, o un proceso de sanación de la pareja que se consigan de hacer que quieras la Navidad. Y que sea un padre maravilloso. Y que sea un padre maravilloso que quiera romper el patrón de Amén. A mí me dañaron, me traumaron, la Navidad por siempre, a veces por razones de tipo religioso que los niños no entienden. Sí. O sea, que hay ciertas religiones donde el niño Jesús no trae regalos, pero como un niño que llega al colegio y ve que a los vecinitos, a todo el edificio le trajeron regalos menos en su casa. Sí. O sea, entonces, ese niño Jesús, ese Dios es malo. Claro. Porque a los demás sí y porque a mí no. Le den la explicación que le den los padres. Entonces, es un trabajo social, es un trabajo de que es mejor sanar las heridas antes de iniciar una relación, ser abierto en decirle a mi pareja o a mi futura esposa o esposo, a mí no me gusta la Navidad por esto y por esto. ¿Por qué? Hay personas que adoran la Navidad. Sí, y si resulta que la novia adora la Navidad y adorna todo, pero todo, entonces en mi casa se celebra la Navidad, mi familia la celebra porque viene de otra familia, de otra crianza. Entonces, esa es una herida, pero ¿y las demás heridas que van acompañadas con esa? Entonces, es recomendable
sanar las heridas, ¿verdad? No solo para una relación de pareja, para tú tener calidad de vida, calidad de relaciones interpersonales en general. Sinceras desde el relaciones genuinas desde el afecto. Claro. Porque tú no puedes bloquearte o resentirte contra el mundo porque en tu crianza fue marcada por eso. Porque a lo mejor esos padres, la Navidad también se la marcaron. Y repitieron patrones y repitieron patrones. Entonces voy a romperlo, pero no lo rompes así de la noche a la mañana, porque la única manera nada se olvida, pero se resignifica. Cuando tú le das otro significado emocional, el reaprendizaje emocional es eso. Claro. O sea, el evento está, pero ahora lo veo de otra manera, lo siento de otra manera, tu vida cambia. Neri, nos toca ya despedir este capítulo tan educativo de heridas emocionales en mente y salud. Para cerrar, ¿qué le recomiendas a esa persona que nos ha estado escuchando durante todos estos minutos y entendió y asimiló y se dio cuenta que tiene heridas emocionales, pero que las quiere trabajar? Que busque ayuda profesional. Que busque ayuda profesional, que verifique, que sea psicólogo, que se analice el impacto de esas heridas emocionales. Si a raíz de eso tiene algún trastorno de ansiedad, de expresión, alimenticio, porque requiere un equipo, psicólogo, psiquiatra. Si esas heridas emocionales le producen trastorno del sueño, el no dormir adecuadamente tiene unas consecuencias. ¿Por qué? Porque la vida es bella, pero no porque sí. O sea, requiere trabajo. Para nosotros tener calidad de vida y para nosotros tener una vida plena, tenemos que trabajar en ella. Claro. O sea, la felicidad no cae. O sea, nosotros tenemos que hacernos felices y hacer lo necesario para no buscar que otros nos hagan felices, y que cuando sentimos que no tenemos el apoyo, es que yo no soy feliz con. No, yo soy feliz con y sin. Sola y acompañada. Claro, soy feliz. Claro. Entonces, buscar ayuda profesional, porque si no es ayuda especializada, si no verifican, pueden caer en manos de personas que ejercen lamentablemente ilegalmente la profesión, no se dan cuenta de qué heridas tiene realmente y lejos de ayudar, lo que hacen es dañar y destruir aún más la salud mental de las personas, porque no tienen un abordaje adecuado. Pues. Claro. Esa sería mi recomendación. Gracias. Gracias por la invitación. Hemos estado conversando con Neri Mijares, egresada de la Universidad Central de Venezuela, en el área de psicología, con estudios en trauma y terapia EMDR en la Asociación Española de Psicología. Y ustedes dirán, y esto quiero que, si han prestado atención a toda la entrevista, escuchen esto. Ustedes dirán, si usted escuchó y siente que tiene heridas emocionales que no ha superado y dice, es que no tengo para pagar un psicólogo, es que no tengo para pagar un psiquiatra. Bueno, todo el equipo de Mente y Salud y la gente de SNC Pharma tienen jornadas los días viernes, jornadas gratuitas de apoyo psiquiátrico y psicológico. Ustedes síganlos en las redes sociales y vengan, porque la salud mental es prioridad y sí pueden tratarse. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Neri. Gracias por la invitación.